Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de KU Salud. Soy Antonio García, su anfitrión, y estoy encantado de acompañarles hoy. En este espacio exploramos los avances más interesantes en nutrición, envejecimiento saludable y bioquímica aplicada al bienestar. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Quiero darle una calurosa bienvenida al Dr. Ángel Ramiro Acosta, experto en bioquímica y gerontología. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Antonio. Es un placer estar en KU Salud y poder conversar con tu audiencia sobre uno de los temas más fascinantes, el NAD y su papel en nuestra salud. Antes de adentrarnos, cuéntanos brevemente, doctor Acosta, ¿qué le atrajo de este campo de investigación? Desde muy joven me fascinó comprender cómo funcionan nuestras células a nivel molecular. Durante mis estudios en bioquímica me di cuenta de que el NAD es una de las moléculas clave en la generación de energía y en los procesos de reparación celular. Más aún, observé en la gerontología que sus niveles caen con la edad y quise dedicar mi carrera a descubrir cómo podríamos potenciarlo para mejorar la salud y la longevidad de las personas. Excelente. Muchas gracias, doctor Acosta. Y a ti, querido oyente, te invito a que te suscribas a KU Salud, compartas este episodio con quien creas que le pueda interesar y te quedes con nosotros hasta el final. Tenemos información valiosísima que puede marcar la diferencia en tu bienestar. Para sentar las bases, ¿podría explicarnos de forma sencilla qué es el NAD y por qué es tan importante para nuestras células? Claro, Antonio. El NAD, o nicotinamida adenindinucleótido, es una coenzima presente en todas las células vivas. Su función principal es actuar como transportador de electrones en reacciones de óxido-reducción, redox. Cuando las moléculas de los nutrientes, como glucosa o grasas, se descomponen para producir energía, el NAD recoge electrones y se convierte en su forma reducida, el NADH. Entonces, ¿podríamos decir que el NAD es como un vehículo que lleva electrones dentro de la célula? Exactamente. Imagínalo como un taxi molecular. Recoge electrones en las rutas metabólicas y los lleva a la mitocondria, donde se transfieren a la cadena de transporte de electrones para generar ATP, la moneda energética de la célula. ¿Y ese ciclo de NAD a NADH y de vuelta a NAD es continuo? Sí. Tras liberar los electrones en la mitocondria, el NADH se oxida de nuevo a NAD, listo para recoger más electrones. Este reciclaje es fundamental. Sin suficiente NAD disponible, la célula no podría mantener la producción de energía y las reacciones metabólicas se ralentizarían. ¿Qué sucede si los niveles de NAD bajan demasiado? Cuando hay déficit de NAD, la capacidad de la célula para producir ATP se ve comprometida. Esto afecta órganos con alta demanda energética, como el corazón, el cerebro y los músculos. Además, el NAD es cofactor de enzimas clave en la reparación del ADN y en la regulación de la expresión génica. Así que su escasez también impacta la integridad celular y acelera mecanismos de envejecimiento. Interesante. Entonces, el NAD no solo es esencial para la energía, sino también para mantener nuestras células jóvenes y reparadas. Así es. Por eso la investigación actual se centra tanto en entender sus rutas de síntesis y consumo como en encontrar formas de mantener sus niveles óptimos a lo largo de la vida. Pero entrando más en materia, ¿cómo interviene el NAD en la producción de energía celular y qué ocurre cuando sus niveles no son los adecuados? El NAD es clave en casi todas las etapas de la generación de energía. Primero, en la glucólisis, recoge electrones al transformar glucosa en piruvato. Después, en el ciclo de Krebs, dentro de la mitocondria, el NAD vuelve a captar electrones al oxidar los metabolitos derivados de piruvato. Y una vez que el NAD ha aceptado esos electrones, ¿qué sucede? Cuando se reduce a NADH, ese NADH transporta los electrones a la cadena de transporte de electrones en la membrana mitocondrial interna. Allí los electrones pasan por varios complejos proteicos, liberando energía que impulsa la síntesis de ATP mediante la ATP sintasa.
En otras palabras, NAD y NADH son dos caras de la misma moneda energética. Exacto. El balance NAD y NADH determina la velocidad y eficiencia del metabolismo energético. Si hay menos NAD disponible, la célula no puede oxidar suficientes moléculas y la producción de ATP se retrasa, lo que puede llevar a fatiga celular y disfunción orgánica. ¿Existen además otros procesos metabólicos en los que participe NAD? Sí, más allá de la energía, el NAD es sustrato para las polimerasas, que reparan el ADN, y para las enzimas reguladoras de la expresión génica y la salud mitocondrial. Por tanto, cumple tanto un papel energético como de mantenimiento y reparación celular. Continuamos, doctora Costa. Ahora queremos profundizar en un tema que nos preocupa a todos, el envejecimiento. ¿Por qué los niveles de NAD disminuyen con la edad y qué consecuencias tiene esto en nuestro organismo? A medida que envejecemos, la demanda de NAD para procesos de reparación, como la actividad de las PARP en la reparación del ADN y consumo por enzimas, aumenta. Al mismo tiempo, la síntesis de NAD se vuelve menos eficiente y se eleva la actividad de enzimas degradativas como CD38, que consumen NAD para producir otras moléculas. El resultado es un descenso progresivo de sus niveles. ¿Y cómo nos afecta eso en términos de salud y longevidad? Con menos NAD disponible, disminuye la actividad de las enzimas que regulan genes implicados en la reparación celular, el metabolismo y la respuesta al estrés. Esto acelera el daño acumulativo en el ADN, deteriora la función mitocondrial y favorece la inflamación crónica. En conjunto, estos factores contribuyen a los signos del envejecimiento: menor energía, mayor fragilidad, deterioro cognitivo y riesgo de enfermedades crónicas. Hay estudios que demuestran un vínculo directo entre mantener niveles altos de NAD y un envejecimiento más saludable. Sí. En modelos animales, la suplementación con precursores de NAD, como NMN o NR, ha prolongado la vida media y mejorado parámetros de salud, más actividad física, mejor función mitocondrial y menor inflamación, incluso en ratones de edad avanzada. En humanos, los datos son aún preliminares, pero algunos ensayos clínicos muestran mejoras en marcadores de función metabólica y vascular tras dosis moderadas de NME durante varias semanas. Es muy prometedor, entonces reforzar nuestros niveles de NAD podría ser una estrategia clave para retrasar el reloj biológico. Exactamente. Aunque aún no tenemos la pastilla definitiva, la evidencia sugiere que mantener activas las rutas de síntesis de NAD y limitar su consumo innecesario puede ayudarnos a preservar la salud celular y ralentizar el proceso de envejecimiento. Doctora Costa, muchos de nuestros oyentes practican deporte o buscan mejorar su rendimiento físico. ¿Podría explicarnos si el NAD influye en la resistencia y el rendimiento deportivo? Claro, Antonio. El NAD es fundamental para la producción de energía y los músculos dependen en gran medida de un suministro continuo de ATP durante el ejercicio. Al optimizar el ciclo NAD a NADH, podemos mejorar la eficiencia mitocondrial, lo que se traduce en más energía disponible y menor acumulación de fatiga. ¿Existen estudios que avalen esta idea? Sí. En modelos animales, suplementos como el mononucleótido de nicotinamida, NMN, han demostrado aumentar la capacidad de ejercicio en ratones mayores, mejorando su resistencia y recuperación tras el esfuerzo. En ensayos en humanos, dosis de nicotinamida ribósido, ENR, otro precursor de NAD, han mostrado mejoras modestas en la función mitocondrial y en la percepción de fatiga en participantes sanos durante pruebas de ciclismo y carrera en cinta. Entonces, ¿tomar precursores de NAD podría ayudar tanto a atletas de élite como a aficionados al deporte? Potencialmente sí, aunque los efectos son más pronunciados en individuos con niveles bajos de NAD, como en personas de edad avanzada o con ciertas condiciones metabólicas. Incluso atletas jóvenes pueden beneficiarse de una ligera optimización de sus rutas energéticas.
No obstante, es importante recalcar que los suplementos no sustituyen un entrenamiento adecuado, una nutrición equilibrada y un buen descanso. ¿Hay recomendaciones sobre dosis o protocolos de suplementación para deportistas? Los estudios en humanos que han sido utilizados generalmente confirman que los protocolos varían según el diseño del estudio y el perfil de los participantes. Mi consejo es hacerlo bajo supervisión médica o de un nutricionista deportivo. Perfecto, muchas gracias, doctor. Con esta información, nuestros oyentes ya tienen una idea clara de cómo el NAD puede influir en su rendimiento físico. Pero un tema que preocupa a muchos es la salud cerebral. ¿Qué papel juega el NAD en la función cognitiva y en la protección contra enfermedades neurodegenerativas? El NAD es esencial para las neuronas porque las células cerebrales tienen una alta demanda energética y son muy sensibles al estrés oxidativo. Además de su función en la producción de ATP, el NAD es sustrato de las enzimas, especialmente SIRT1 y SIRT3, y de la enzima PARP1, que participan en la reparación del ADN neuronal y la regulación de la plasticidad sináptica. ¿Y cómo se traduce esto en términos de enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson? En estos trastornos se observa un déficit de NAD, que agrava el daño mitocondrial y la acumulación de proteínas mal plegadas. Varios estudios en modelos de ratón de Alzheimer han demostrado que la suplementación con precursores de NAD como NR o NMN mejora la memoria, reduce la neuroinflamación y disminuye la formación de placas amiloides. En Parkinson hay datos que sugieren una mejor supervivencia de las neuronas dopaminérgicas al aumentar los niveles de NAD. ¿Existen evidencias clínicas en humanos? En humanos los ensayos son todavía muy incipientes. Algunos estudios pequeños con NR en adultos mayores muestran mejoras en marcadores de metabolismo cerebral y en la velocidad de procesamiento cognitivo tras varias semanas de administración. Sin embargo, hacen falta ensayos a mayor escala y de más duración para confirmar beneficios concretos en enfermedades neurodegenerativas. ¿Podría un enfoque preventivo, es decir, mantener niveles óptimos de NAD desde edades tempranas, reducir el riesgo de padecer estas patologías? Esa es la hipótesis más prometedora. Mantener un buen capital de NAD a lo largo de la vida mediante hábitos saludables y si procede suplementación podría fortalecer las defensas neuronales y retrasar el inicio o la progresión de la neurodegeneración. Doctora Costa, hemos visto la importancia del NAD y sus aplicaciones, pero antes de recurrir a suplementos, ¿qué hábitos naturales podemos incorporar en nuestro día a día para mantener niveles óptimos de NAD? Muy buena pregunta. Hay varias estrategias basadas en la ciencia. Ejercicio regular, el entrenamiento de resistencia, correr, nadar, ciclismo, y el entrenamiento de fuerza activan rutas metabólicas que estimulan la síntesis de NAD. Los ejercicios de alta intensidad en intervalos cortos, HIIT, son especialmente eficaces para elevar el ratio NAD-NADH en músculo. Ayuno intermitente o restricción calórica moderada. Periodos sin ingesta de alimentos, por ejemplo, 14-16 horas de ayuno nocturno, aumentan la actividad de las enzimas que consumen NAD para regular la expresión génica. Esto fomenta el reciclaje del NAD y mejora la sensibilidad metabólica. Dieta rica en precursores y fitoquímicos. Consumir alimentos con niacina, vitamina B3, como pollo, atún, girasol y cacahuetes, aporta substrato para la ruta de síntesis de NAD. Vegetales crucíferos, brócoli, coles de Bruselas y frutas rojas contienen compuestos que inhiben la enzima CD38, reduciendo el consumo excesivo de NAD. Sueño de calidad, un descanso reparador de 7-9 horas, favorece el equilibrio energético celular y regula enzimas que intervienen en el metabolismo del NAD. Estrés controlado,
Técnicas como la meditación, el yoga o la respiración profunda moderan el cortisol y reducen la inflamación crónica, disminuyendo la actividad de consumidores de NAD como la PARP1. Moderación en el consumo de alcohol. El alcohol se metaboliza consumiendo NAD. Un consumo excesivo puede agotar las reservas. Moderar la ingesta protege tus niveles. Excelente. Entonces, combinando ejercicio, hábitos alimenticios inteligentes y buen descanso, ya damos un gran paso para mantener nuestro NAD en niveles saludables. Exacto, Antonio. Estos cambios de estilo de vida son la base. Potencian la síntesis natural de NAD y limitan su consumo innecesario, sin riesgos y con múltiples beneficios colaterales para la salud. Ahora bien, para quienes busquen un impulso extra, hablemos de suplementos, qué opciones existen y qué debemos considerar antes de tomarlos. Existen principalmente 4 categorías de suplementos relacionados con el NAD. Niacina, ácido nicotínico. Es la forma clásica de vitamina B3. Mejora los niveles de NAD, pero puede causar enrojecimiento cutáneo a dosis altas. Nicotinamida, NAM. No produce flush y eleva NAD. Sin embargo, a dosis muy altas, puede inhibir las sirtuinas, contrarrestando beneficios. Nicotinamida ribósido, ER. Precursor muy eficiente que incrementa NAD sin efectos secundarios notorios. Ha demostrado bioactividad en ensayos humanos. Mononucleótido de nicotinamida, NE. Otro precursor directo. Estudios en humanos sugieren buena tolerancia y aumento de marcadores de NAD. Todo esto teniéndolo en cuenta bajo supervisión médica, ya que cada organismo es distinto y cada persona es única. ¿Y qué precauciones deberían tener nuestros oyentes antes de empezar con estos suplementos? Hay varios puntos a considerar. Consultar con un profesional. Personas con condiciones médicas, diabetes, enfermedades hepáticas, cáncer, deben supervisarse para evitar interacciones o alteraciones metabólicas. Estos suplementos nunca se deben adquirir sin prescripción y vigilancia médica. Calidad del producto. Optar por marcas de confianza, con certificados de análisis y pruebas de pureza. Inicio gradual. Empezar con dosis bajas según la prescripción médica. Vigilancia de efectos. Aunque NR y NM suelen ser seguros, pueden presentarse molestias gástricas o insomnio si se toman muy tarde. Ajustar la hora de la toma en consecuencia. No exceder dosis recomendadas. A largo plazo, dosis excesivas podrían alterar el equilibrio en otras rutas metabólicas. Muy claro. Entonces, la suplementación puede ser útil, pero siempre con control y sentido común. Así es. Combinar suplementos con hábitos saludables es la fórmula más segura y eficaz para optimizar los niveles de NAD. Doctora Costa, para finalizar, ¿qué nos depara el futuro de la investigación en torno al NAD y sus aplicaciones clínicas? El horizonte es muy prometedor, Antonio. Actualmente hay varios ensayos clínicos en fase 2 y 3, evaluando precursores de NAD en enfermedades metabólicas como la diabetes tipo 2, trastornos neurodegenerativos, Alzheimer y Parkinson, e incluso en terapias de recuperación tras infartos cardíacos. Además, se están desarrollando formulaciones de liberación prolongada y vías de administración alternativas, como perfusiones intravenosas para lograr aumentos más duraderos y controlados de NAD en tejidos específicos. También se investiga la combinación de suplementos de NAD con moduladores de enzimas degradativas, inhibidores de CD38 o PARP, para maximizar disponibilidad sin efectos adversos. Y por supuesto, la medicina personalizada será clave. En el futuro próximo se podrán medir nuestros niveles de NAD y ajustar dosis de forma individualizada. Sin duda, un panorama apasionante. Para ir concluyendo, doctor, ¿qué consejo final le daría a nuestra audiencia interesada en potenciar su NAD? Mi consejo es combinar un estilo de vida activo y saludable con una suplementación responsable, si procede. Mantengan una alimentación equilibrada,
optimicen su descanso y lean siempre las últimas publicaciones científicas para adoptar nuevas estrategias basadas en evidencia. Y a ti, querido oyente, gracias por llegar hasta aquí. No olvides suscribirte a KU Salud, dejar tu me gusta, compartir este episodio con tus amigos y dejarnos tus preguntas o sugerencias en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando los secretos de la salud y la ciencia. Ha sido un placer contar con su experiencia, doctora Costa. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en KU Salud. Gracias a ti, Antonio, y a toda la audiencia por su interés. Un abrazo